Bueno, pues vamos a conocer cómo está el ambiente dentro del gremio de los actores, de los escritores, de la producción, de todo lo que involucra este, este escenario en el país, que lo vemos difícil. Decía yo al principio del programa, pues ya se han cortado los fideicomisos, los presupuestos, los apoyos para ciencia, investigación, artes. Vamos a ver cómo están los actores y las actrices en nuestro país. Y me da mucho gusto establecer comunicación con el gran, así, con mayúscula, el gran Jorge Ortiz de Pinedo. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Me gusta saludarte. Muy bien y muy contento. Y qué bueno que tocas este tema. Es un tema, me parece fundamental, muy importante, A ver, porque en muchos lugares del mundo el cine es parte de lo que es la cultura, el arte. Y en México, pues está tomado como un negocio nada más, ¿no? Entonces lo tienen un poquito como abandonado, ¿no? De alguna manera. platícame de esto. Ahorita hablamos del cine porque he visto constantes y nuevas producciones, además bonitas producciones de cine mexicano, no las anteriores de las ficheras y de todos estos temas tan degradantes. Ahora hay propuestas, hay humor, hay cosas, nuevos artistas. Ahorita hablamos de ello. ¿Cómo ves la situación de las artes en general en nuestro país en este sexenio? Bueno, descuidadísimas, obviamente. O sea, cuando viene el retiro de los fideicomisos y de los apoyos, pues parte de estos apoyos eran justamente para hacer teatro, para hacer cine, para las artes plásticas, etcétera, ¿no? Igual que está de capa caída el deporte, también por un lado, pues también el teatro, el cine, las artes plásticas están un poco tristes. ¿Por qué? Porque nunca se ha preocupado, nos hemos preocupado en este país por darle importancia verdaderamente al arte. El arte como parte fundamental, como un derecho para los seres humanos, que deberíamos de tener todos acceso a él desde niños. Yo creo que ha sido un gran error el que las escuelas, cuando tengo 75 años, Carlos, cuando yo era chamaco, me acuerdo que sí había clases de teatro, había clases de pintura, había talleres de escultura, muy barrocas si tú quieres, pero en las secundarias teníamos dibujo artístico, etcétera, y todo eso se ha perdido. Música, clases de música, de maestras de música, de maestros de música. Hoy en día veo cómo no existe esto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué somos un país futbolero? Pues porque nos gusta el fútbol, pero porque hay donde practicarlo, en cualquier parte, en cualquier jardín, en cualquier prado, hay campos de fútbol por toda la República, se juega fútbol. Ajá. Pero ¿por qué no hay tanta gente que acuda al teatro? Porque no hay tanta promoción para el teatro. Tú ves en todos los periódicos diarios de México, en las televisoras, en las radiodifusoras, generalmente hay programas especializados en deportes. Por ejemplo, la página deportiva no puede faltar. La parte de espectáculos es el chisme, pero la parte cultural es muy poca la que hay. Y está tan reservado para un grupo de personas que se han apoderado de alguna manera de la cultura mexicana, que parece ser que si no perteneces a un grupo especial y selecto, no vas a tener nunca acceso a que te promuevan también. Entonces hay poca promoción de las obras, hay poca promoción de los museos, hay poca promoción, hay canales como específicos. Entonces, si se suena a algo de cultural, la gente se espanta. Como que nunca nos quisieron enseñar que, por ejemplo, cuando uno va al cine desde niño y ves una caricatura, escuchas música clásica metida en una caricatura. Ajá. O que las sinfónicas que se escuchan, las sinfonías que se escuchan en películas de Disney o en películas de aventura, Los Cazadores de la Arca Perdida, La Guerra de las Galaxias, son sinfónicas, son orquestas sinfónicas. Y que no hay que tenerle miedo a la cultura, miedo al arte, miedo a la música, y mucho menos al teatro. Por ejemplo, el teatro, cuando yo era chamaco y empecé mi carrera, hacía muchos teleteatros. ¿Te acuerdas que había mucho Sí, claro. teleteatro? Había muchas historias. Ahora te asombras de ver que ahora el programa más visto en la televisión mexicana, uno se asombra cuando uno ve los ratings, resulta que es La Rosa de Guadalupe. Ajá. ¿Por qué? Porque son historias breves, dura una hora la historia, la gente lo ve, lo asimila, ve una historia, se desarrolla, tiene una culminación, tiene un clímax y termina y se acabó. En cambio, la novela ya como que pasó un poquito de moda el ver durante 8 meses una misma historia. A la gente le gusta verlo, el teleteatro, está Oye, funcionando, Jorge, pero lo que sí déjame nada más sí. decirte, que lo que me distrae mucho es que los argumentos de La Rosa de Guadalupe
son muy vacíos. No tienen, no son, no están muy bien escritos, Ajá. ni están muy bien realizados. Y eso es lo que es preocupante. La gente cree que un muchacho que canta o una muchacha que se mueve y le ecualizan, cantan, cuando ya no escuchan a los cantantes de verdad. Oye, ya que tocaste el tema así muy rápido y superficial, ¿por qué atribuyes entonces que perdió otra vez la selección nacional, otro fracaso, otro mundial que no... ¿Por qué? Si ahí sí hay dinero y popularidad, ¿por qué perdemos? Bueno, porque el fútbol es un negocio, lo toman como un negocio. Mira, yo soy fanático de un equipo, mucha gente que le gusta el fútbol lo sabe, el Necaxa es un equipo que yo empecé a seguir desde que tenía 5 años de edad, me gustaron sus colores y me aficioné a este equipo. Y ahora tú ves que te sorprende saber que el Necaxa, que es un equipo de media tabla para abajo, Sí. es uno de los equipos que más dinero gana en México. ¿Por qué? Porque los nuevos dueños de este equipo no les interesa ganar un campeonato. Lo que les interesa es comprar jugadores baratos y venderlos caros. Y es un negocio fantástico. Casi todos los equipos grandes de México tienen jugadores que trajo el Necaxa de Sudamérica y que los ha incorporado al fútbol mexicano, y es un gran negocio, les va muy bien, a pesar de no tener grandes entradas en los estadios. Entonces, ¿qué es lo que te dice esto? Que no hay la pasión como en otras partes del mundo, donde tú ves, por ejemplo, la Liga Española, y tú ves un equipo, el Tenerife, y el Tenerife, todo el pueblo le va al Tenerife, toda la gente quiere que sea campeón, hacen un gran esfuerzo, y son clubes completos, el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético y todo, y lo que quieren es ser campeones. En México no quieren ser campeones, en México lo que quieren es ganar dinero. Quieren Los ser dueños, comentaristas de televisión. el aficionado sí quiere ver a su equipo campeón, Ajá. pero no lo puede ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí les pagan muy bien a los jugadores y muchos no quieren emigrar porque les pagan poco. Prefieren vivir aquí con ese dinero. No se arriesgan a irse a ganar menos porque son medio timoratos, porque el que le va bien, pues hay que ver a Hugo Sánchez, por ejemplo, ¿no? Sí. O a Chicharito, o hay que ver a estos muchachos nuevos que hay ahora en Europa que ganan millones de pesos, porque tienes que destacar, pero tienes que acostumbrarte y aspirar a eso, a ser campeones del mundo. Yo creo que aquí nuestra selección la vimos totalmente timorata en el primer partido contra una Polonia que está al mismo nivel nuestro. Pudieron haber salido a ganar. Claro. Y luego con Argentina, que siempre se ha jugado al tú por tú el primer tiempo, en el segundo tiempo se desfonda la selección. Yo creo que nos ganan los nombres. Y en el tercer partido, donde supuestamente era superior el equipo mexicano al equipo árabe, insistieron, pero ¿cuál es el problema? Y todo el mundo lo dice, no tenemos quien meta goles. ¿Por qué? Porque los centros delanteros mexicanos casi no existen. Casi todos los centros mexicanos son extranjeros. No hay buenos futbolistas, no hay un desarrollo para los chamacos, porque el negocio, a final de cuentas, debería de ser crear bases, crear jugadores nuevos en lugar de ir a comprarlos a Sudamérica. Pero aquí eso no les interesa porque se pierde mucho tiempo. Así Aquí es. el negocio es bonito. Oye, Jorge, vamos a volver al tema del arte y de todo lo que es tu medio, pero ¿no te parece, es quizá una percepción muy personal, pero ¿no te parece que es muy caro ir al teatro? Mira, hace poco yo acudí al concierto de Air Supply, espectacular Air Supply, carísimo. Y estoy buscando boletos para Rod Stewart en abril, carísimos. Pero tú te vas también a una obra de teatro, un concierto mexicano, y ya es muy caro. Ya para entrar son 3,000, 4,000 pesos y vas con tu pareja, así de fácil, ¿eh? Bueno, habría que tocar varios puntos. Uno, México es un país en donde en todos los estados de la República, contando obviamente el nuestro, que es la Ciudad de México también, que es un estado ya, hay un impuesto al espectáculo. Fíjate qué curioso. Nos cobran en teatro, por ejemplo, en la Ciudad de México, cobraban un 8%, ahora ya se ha bajado al 1%, pero te vas al Estado de México y te cobran el 5 o el 6%, y te vas a Monterrey y te cobran el 7%, y en Guadalajara es el 8%, y en Tijuana es el 15%. O sea, antes de entrada, cualquier empresario, cualquier gente que quiera presentar un espectáculo, tiene que pagar un impuesto por presentar el espectáculo. Luego tiene que pagar, obviamente, la publicidad, los gastos de traslado de toda la compañía, y ya pagaste además para poder montar al escenógrafo, al director de escena, al autor, que tiene que cobrar todos los días que se presenta una obra, tu reparto, tus actores, y entonces resulta que cuando ya termina
de toda esta cuenta gigantesca, necesitas cierta economía para poder cubrir los gastos de esa plaza, de la que sea. Sí. Y luego, si tienes utilidades, vuelves a pagar el impuesto sobre la renta. O sea, hay una doble tributación. Ajá. Entonces, es muy difícil salir sin subvención. Entonces, yo pienso que hay países, Carlos, en donde cuando se apoyan las orquestas sinfónicas, los ballets, el teatro como tal, hay una deducción de impuestos. O sea, yo gobierno, tengo que proporcionarlo, pero como no puedo proporcionarlo todo porque estoy muy ocupado en otras labores, le permito a los industriales, a la gente, a los negocios, que inviertan en cultura. Y ese dinero que inviertan en cultura se los voy a tomar como impuestos. Ajá. Y aquí lo que te bajan los impuestos es la publicidad, no es la cultura. Entonces, las empresas que prefieren invertir, ¿en cultura o en publicidad? En publicidad. Eso sí lo pueden deducir, pero no se puede deducir la cultura. Entonces, no hay apoyo, es muy difícil. Ahora, el apoyo que el gobierno estuvo dando durante mucho tiempo a Efiartes, ahora se llamaba Eficine, se llamaba Efiteatro, se llamaban todos estos programas que ha habido desde los años 80 para poder incentivar el cine y el teatro, etcétera, desde los 90s o 2000s, está ahorita medio frenado. Pero aparte, mi comentario muy personal de eso es que para que tú tener acceso a esa ayuda, a ese estímulo, tienes que presentar un proyecto el cual tiene que ser aprobado por un grupo de personas. Y ese grupo de personas, desgraciadamente, muchas veces, pues está formado por grupos de personas que tienen amigos, que son intereses creados, etcétera, y entonces no está abierto. Esto es como si hablamos de el deporte. En el deporte, para que México llegara a destacar, tendríamos que estimular desde jovencitos, desde niños, a los que corren rápido, por decir algo. Sí. Y tendría que haber una carrera municipal de 100 metros planos, y luego una estatal, y luego una nacional, y el que corriera más rápido, pues ese va a representar a México, y punto, es el que corre más rápido. Y en México tú sabes que no es así. Si no tienen ciertas influencias para poder entrar a los... a las funciones deportivas de los estados y municipales y luego a la nacional, a la CODEME, no van. No y tú vas. ves cómo hay deportistas que dicen, no me dieron ni para el pasaje, no me mandaron ni para el uniforme. Entonces, ¿cómo quieren que los deportistas mexicanos? Yo tengo un caso que lo veo y me asombra muchísimo. España no era una gran potencia, pero España ahora, tú ves que en tenis, que en fútbol, que en equitación, o sea, en todos lados están metidos porque les están dando estímulo para que para que el deporte sea privilegiado. En Estados Unidos hay becas deportivas muy grandes. Oye, Jorge, ayudan a déjame hacer una pausa. Sí, Estados Unidos es un buen y mal ejemplo para nosotros, porque antes el fútbol mexicano era estelar y ahora el estelar es Estados Unidos, porque le han invertido, han creído, tienen fondo, tienen cariño, tienen mística, en fin. Estoy platicando con el gran Jorge Ortiz de Pinedo. Mire, no se me va a escapar, lo voy a atrapar porque quiero hablar de su generosidad. Usted va a entender luego de esta pausa. Esto va en serio, volvemos. Sirve este programa de inicio de año y además de la plática que estoy tomando con Jorge Ortiz de Pinedo para hablar de él. Él es un hombre muy sencillo, él es un hombre muy humilde, pero entonces lo que voy a decir lo voy a decir yo y soy responsable. Pero Jorge Ortiz de Pinedo es un gran ser humano, además de un excelente amigo en todos los sentidos, con el peso que esto implica, es un gran ser humano. Y los últimos días, los últimos meses y años, se ha enfocado Jorge a apoyar a sus actores. Hablo en términos generales para no entrar en actores, actrices, actrices, eso a mí no me gusta. Hablo de actores. Y Jorge se ha empeñado en salvarle su dignidad, su estatura, su orgullo, a sus jubilados, porque hay actores jubilados, a sus actores enfermos, porque hay actores enfermos. Jorge, es un gran esfuerzo el que estás haciendo, tanto público, porque eres una figura pública, pero yo lo conozco en lo privado y sé el gran cariño y el gran talento que has metido en este empuje para salvar a los tuyos. Pues tenemos un problema muy serio porque mucha gente no se da cuenta que cuando un actor está en plenitud,
algún día esa amplitud va a bajar, o sea, ese tren de trabajo, ese éxito, esa popularidad, y desgraciadamente los actores no nos hemos caracterizado por ser buenos financieros y por ahorrar bien y por tener una economía boyante. Generalmente el actor es muy blofero y vive más, gastando más de lo que gana. Y resulta que muchas estrellas inclusive, y muchos actores que no lograron llegar a ser estrellas, cuando llega una edad avanzada, o son abandonados por sus familias, o la familia no tiene los recursos para cuidarlos ya en su vejez, en su tercera edad, o tienen el problema de que no tienen tiempo para cuidarlos. Entonces, los actores mexicanos se reunieron hace 80 años para formar la Asociación Nacional de Actores. Esta asociación pretendía cuidar a los más humildes. ¿Por qué? Porque las estrellas de cine nacional que lo formaron, Carlos, pues no tenían necesidad, obviamente, de ningún sindicato. Sí. Jorge Negrete, Infante, María Félix, Cantinflas, todos tenían dinero para tener buenos médicos, para tener una buena casa y para tener incluso hasta ahorros para la vejez. Pero la mayoría de los actores que estaban debajo de ellos no tenían ese respeto de los empresarios, que era una buena paga y una buena prestación social. Y en ese entonces, hace 80 años, no había ni Seguro Social ni Infonavit. Entonces decidieron juntarse en un sindicato, lo hicieron, la Asociación Nacional de Actores, y a los 5 años se dieron cuenta que no tenían patrón, porque los actores no tenemos patrones fijos. Ajá. Aunque tú trabajes en televisión, trabajas en una empresa, haces una telenovela, se acaba la telenovela y se acabó tu contrato. No puedes exigirle a ese patrón que te dé una planta en su televisora, o a un patrón que es empresario de teatro que te cumpla un contrato anual o de 10 años por el cual puedes estar revalidando tu contrato. O sea, no hay patrones. Entonces decidieron los actores dar una cotización a su sindicato para poder pagar su administración, su previsión social y para llegar incluso a la jubilación. Oye, Jorge, a ver, ¿me estás diciendo que ustedes en gran parte sobreviven gracias al sindicato? Gracias al trabajo que hacemos y a lo que se aporta al sindicato, para que el sindicato Asociación Nacional de Actores ayude en el Departamento de Previsión Social a dar medicinas, a dar servicio médico, a dar hospitalización, a dar asesoría jurídica, a dar administración. La Asociación Nacional de Actores cobra en los lugares donde tiene un contrato colectivo de trabajo con una empresa, y de ahí toma una parte, un 10%, un 15%, ahorita que hay una emergencia aumentó a 15% la cotización, y el resto se lo paga el actor. Y de alguna manera de ahí sale al fondo de jubilación también una cantidad para poder proveer. Hay casi 1,000 jubilados, porque tienes que pensar que si te hablo de un sindicato que se fundó hace 80 años, ya hay muchos que ya murieron, hay muchos que son muy grandes, de los que fundaron o de los que siguieron, y ahora tenemos un problema. ¿Cómo le pagamos la jubilación a tanta gente? Y dentro de la jubilación de la Asociación Nacional de Actores hay 2 maneras de jubilarse. Una es haciendo tu pensión cuando llegas a los 65 años de edad, para que te paguen una cantidad mensual, sí, que es bastante raquítica, está muy mal la asociación, 4,300 pesos creo que es el máximo que pagan, o renunciar a esa jubilación y pedir que seas aceptado en la Casa del Actor. ¿Qué es la Casa del Actor? Es un asilo que fundó la Asociación Nacional de Actores con la condición de cuidarla a cambio de que aceptara a sus viejos jubilados para que fueran atendidos ahí. Oye, durante Jorge, 70 años. Sí. Pero aquí intuyo, corrígeme, estás hablando no solamente de quienes vemos en pantalla, sino estamos hablando de productores, de escritores, de redactores, de gente de cámara, todos ellos, ¿no? Puros actores. No, aquí ¿Son los actores? Puros actores. Ajá. Actores que dieron una cotización toda su vida. Imagínate a alguien que gana 50 pesos y que cada vez que trabajaba aportaba 5 pesos a su sindicato durante 60 años, 30 años, 40 años, 25 años. Ese dinero le permitía tener asesoría jurídica, asesoría financiera, estar cubierto administrativamente y tener derecho a medicinas y a médicos, hospitalización, etcétera, servicios funerarios y a una jubilación. Pero esto sucedió durante 70 años, a estirones o como fuera. La Asociación Nacional de Actores cubrió los gastos de esos
50, 40, 30, 80 ancianos que están en la casa del actor. Ajá. Y desde hace 4 años y medio se dejó de cubrir esta cantidad. Entonces, ahí es donde el patronato al cual yo pertenezco, que ahora soy el presidente, yo, nos vimos en el problema grave que nunca habíamos pedido, porque siempre nuestro sindicato nos había apoyado, porque son nuestras cotizaciones las mismas que cuidaban a los viejitos. Entonces nos vimos en la necesidad de empezar a buscar quién te da dinero para cuidar a esos ancianos. Entonces llevamos 4 años buscando dinero y bendito sea Dios, he logrado hasta ahora hacer que la Casa del Actor siga funcionando a un buen nivel y siguen los viejitos comiendo, durmiendo, con enfermeras, con cuidadores y en una casa muy bonita, que es una casa que se compró hace 75 años ahí en Mixcoac. Oye, ¿me estás diciendo entonces que los actores mexicanos viven en el abandono del gobierno? Ah, sí, desde luego. Desde luego, los actores mexicanos no tienen seguro social, no tienen Infonavit, no tienen nada de esto. De alguna manera, yo creo que el pacto hace 80 años, Carlos, fue ese. Como los actores no tenían patrón y no supieron qué hacer con un sindicato de actores, lo metieron como un sindicato obrero patronal. Y entonces, al no tener ese ingreso del patrón que pudiera pagar la seguridad social, les dieron permiso de cobrarle al patrón una cantidad de ayuda sindical. Eso es lo que hacen los patrones. Ajá. Por ejemplo, ¿qué te diré? Azteca Televisión tiene un convenio, un contrato con la ANDA, y los actores que trabajan en la Asociación Nacional de Actores se les paga, hay un delegado que verifica cuándo llegan, a qué hora se van, cuánto les pagan, firman contratos, y Azteca da una cantidad por cada actor que trabaja ahí en esa empresa. Igual lo hace Televisa, igual lo hace una empresa de cine, o de radio, o de lo que pueda. En teatro hace años que no se hace, porque se perdieron muchos contratos y muchos convenios. Pero esa es la idea. La idea es que el empresario ayude y que los actores colaboren también con un porcentaje de cotización. Oye, pero Jorge, hay muchos actores que no colaboran porque no tienen contratos colectivos, no hay quien los cuide, porque el sindicato desgraciadamente ha descuidado esa parte fundamental. Cuando tú eres líder de un sindicato, tienes que cuidar a tus agremiados, Carlos. Claro. Y tienes que procurar que tengan buenas instalaciones, que haya una buena sanidad, que estén cuidados, que tengan respeto, que tengan hora de comida, que haya un sueldo mínimo, no es el máximo, y en este caso los mínimos se convierten en máximos. Sí. Es horrible lo que ha pasado en la ANDA, se ha descuidado mucho y se debe mucho dinero y está muy mal la Asociación Nacional de Actores y por ende la Casa del Actor está abandonada. Entonces estamos luchando, como tú decías, para conseguir cómo darle dignidad y respeto a estos ancianos. Tenemos 40 en la Casa del Actor actualmente. Pues déjame decirte, Jorge, que esto sirva, si así lo aceptas, como un gran reconocimiento, un gran homenaje a tu persona, porque estás haciendo un gran esfuerzo por tu gremio y por la cultura nacional. Yo te agradezco mucho esta primera participación, 2023 con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo, nuestro gran cariño y reconocimiento de siempre. Carlos, te agradezco muchísimo esta plática. Gracias que me permitas expresar tantas cosas que uno siente en tu programa, donde se puede expresar libremente lo que de verdad sentimos los que participamos. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Dos para ti hasta donde estás, que yo sé dónde estás. Muchas gracias. Hasta luego. El gran Jorge Ortiz de Pineda.